López ha gobernado al país a base de cohecho, con dinero de nuestros impuestos, a sus mercenarios, que son aproximadamente 10 millones de personas ignorantes, que no tienen dignidad, que no participan en la actividad social y menos en las votaciones para ser considerados como candidatos. Porque López, violando el artículo 41 de la Constitución Federal, designó a 3 corcholatas de su grupo de mafiosos, seguidores de la Cuarta Transformación, que es una dictadura de facto con fachada constitucional. Y prueba de que López ya está controlando los poderes de la Unión lo es el hecho de que hace unos días tuvieron una reunión privada los consejeros del INE, así como su presidenta consejera, una tal Guadalupe Tadei, que tiene a toda su familia trabajando con López, y en consecuencia ese poder de ser autónomo se convirtió en un poder sin independencia, que está sujeto a los caprichos de López, y se hace de la vista gorda dicho instituto, porque las corcholatas de López ya iniciaron su campaña electoral, cuando que esta, de acuerdo a las leyes, debe de iniciarse en noviembre, o sea, de este año, pero en noviembre. Y sin embargo, esta señora ya dio declaraciones de que ya a modo se entiende con López, que hay que ser tolerantes, y no sé cuánto rollo hizo para encubrir que ya no pasa de ser una empleada de López, porque el dinero corrompe conciencias, y además es parte del gobierno o desgobierno que instauró López, porque corrompió también al ejército. Al ejército lo tiene en un lugar privilegiado, y a la tropa, que es la que realmente lleva las acciones más importantes en el país, a ese lo utiliza para cargarle las culpas cuando hay alguna orden de fusilamiento de algún ciudadano no grato a López o a su gobierno. Y además tiene como mercenarios a todos los partidos políticos. Tan es así que el gobierno del Estado de México fue canjeado, fue rifado por la oposición para que le dieran el estado de Coahuila. Entonces, México se encuentra en una situación de vaivén político, en una falta de inseguridad política, económica y social total, y lo único que queda pendiente de avasallar es la Suprema Corte de Justicia. Yo espero que la ministra Norma Piña, que ha dado muestras de independencia y de autonomía y además de inteligencia, siga en esa posición, porque yo creo que el resto de los ministros, ya son 3 que no están a favor de la ley, sino que están a cargo de López, especialmente como punta de lanza un tal Saldívar, que fue un presidente mediocre de la Corte, y no se diga de la ministra plagiaria y de otra innombrable que no tiene la pena referirme. Entonces, el resto de los ministros, que son 8, incluyendo a la ministra presidenta, también ha tenido o ha querido tener reuniones López con ellos para cohecharlos, para pervertirlos, para corromperlos con dinero y ofrecerles pues puestos políticos, aunque el periodo de vigencia de un ministro es de 15 años. Hay alguno que a lo mejor puede tener
debilidad por el poder y puede aceptar una embajada u otro puesto, porque López ya prometió a sus corcholatas, los que no triunfen, ya sabemos que va a ser la tripa lavada o llamada Claudia, les va a entregar premios políticos. Eso ya es un hecho y ello lo demuestro con el siguiente video. Reunión privada con el presidente López Obrador. Estuvieron por 3 horas en Palacio Nacional y al salir, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, detalló que los temas principales que se tocaron fue el proceso interno de Morena y el presupuesto del instituto. Sobre la reunión, esto fue lo que dijo. Creo que estamos en el mejor momento. Parecer es una reunión altamente productiva, se pide respeto, se da respeto, el respeto es de ambas partes. Creo que hay que construir esa parte juntos. Hacia la autonomía y hacia la investidura también presidencial. Qué casualidad que cuando estaba Lorenzo Córdoba y los otros consejeros, nunca hubo ese acercamiento. Es más, hasta les rebajó los sueldos, o cuando menos esa era la intención, y no se fue en su empeño de desarticular el INE con una ley del INE a modo que, por cierto, le fue echada abajo por la Corte, por inconstitucional, porque ya quitaba autonomía al INE, y ese resentimiento y la venganza de López con la Suprema Corte, porque ellos hicieron su trabajo de interpretar la ley, y que además López debe de proteger la administración de justicia en los términos del artículo 89. Pero independientemente de eso, López, al tener ya un grupo de consejeros a modo, principalmente la consejera presidenta, pues ya no tiene el problema de que se haya declarado inconstitucional la ley del INE, pues ya fueron a arrastrársele y a lambisconearle. Entonces López ya le quitó la independencia a dicho instituto. De nada valieron las protestas y la buena fe de millones de mexicanos que de manera física y además espiritual estuvimos apoyando la independencia del INE. Y vino una mercenaria, una palera a modo, sin principios, sin moral, sin ética, y se entregó a López por dinero, aunque demagógicamente haya anunciado públicamente que se había rebajado 500 pesos. Eso es una verdadera burla, es un verdadero cinismo y descaro. Pero aquí el asunto trascendental es que, como ya avasalló a todos los poderes de la Unión, con las excepciones de la Suprema Corte, que ojalá se sostengan, porque si López le recorta el presupuesto, pues los va a vencer y van a tener que ceder por la necesidad del dinero, porque es una cuestión natural. Sin dinero, pues no hay manera de sostener a una familia. Pero lo que no ha logrado López es penetrar en la autonomía de la UNAM ni el resto de las universidades, que Dios quiera que se conserve así, porque es el baluarte de la libertad y de el principio de conciencia universal a las ciencias y a la democracia, como lo acredito con este video. ¿Puedo hablar yo de la UNAM? No, claro que puedo hablar de la UNAM y puedo hablar de cualquier universidad. O sea, somos libres, ¿sí? La verdad nos hará libres. Como vemos, López está loco, pero le dieron un palmo de nariz porque la universidad no ha claudicado en su autonomía. Y no lo va a lograr porque el artículo 3 de la Constitución Federal establece la autonomía
todo se haga de acuerdo a los principios de universalidad de la educación que se imparte en las universidades. No quiero decir que no pueda vencer la autonomía de la universidad como ya lo hizo con los otros poderes de la Unión, sino que la universidad o las universidades, especialmente la UNAM, son los forjadores de los jóvenes que en el futuro tienen que ondear la bandera de la cultura, de la democracia y de la independencia, porque sin las universidades, sin los intelectuales que generan las universidades, el mundo estaría perdido, estaría lleno de puros mercenarios, paleros, corruptos y sinvergüenzas como López, que duró 14 años para obtener un título de ciencias políticas, una carrera mediocre, que por cierto nunca vivió de esa carrera porque fue un agitador profesional y además extorsionaba a los gobiernos de esa época para nunca trabajar. Y los 17 o 19 libros que presume que hizo es para la basura. Además que fusiló ideas de Daniel Cosío, de Enrique González González, y además explotó a escritores fantasmas que les llaman, que fueron los que elaboraron los libros mientras López andaba haciendo política para finalmente extorsionar a los funcionarios públicos de esa época. De manera que mi opinión es de que si López ya controla los poderes de la Unión y ya impuso una dictadura, de facto, esta todavía no se ha completado como un poder absoluto en manos de un sátrapa, porque la Suprema Corte todavía tiene en su seno a una presidenta valiosa, con principios éticos y morales, al igual que el resto de los 8 ministros. Ojalá que la ciudadanía valore esa valentía de parte de los ministros de la Corte y sigamos cooperando para que el gobierno federal, personificado en la Suprema Corte, siga siendo un baluarte de la justicia y además de los derechos humanos de todos